que configuran el juego actual y que hacen que sea imposible cambiar España desde dentro del sistema. Y por eso he pensado yo en una solución consistente en hackear ese sistema. Ha matado a alguien, esta es su cara y no sé qué, y luego le escribe ese tío y dice, oye, que yo no he hecho nada, si ves a alguien que me odia te ha pasado mi imagen, tío, que entraste las cosas, ¿no? Entonces luego lo que hace, en vez de pedir disculpas, ¿vale? Tiene este tema de ego o lo que sea, o sencillamente no quiere meterse en más líos legales, lo que hace es borra el post. Hoy en día toda la pobreza y todos los problemas que tiene la gente se derivan del hecho de que cuando alguien se pone a trabajar, viene el Estado y le roba más del 50% de lo que tiene. Sinceramente, si a ti te duplicaran tu salario mañana, ¿tendrías problemas para tener sanidad, para pagar un seguro, para pagar una escuela? Sinceramente, ¿cuánta gente tendría problemas? Entonces, cuanto más nefastos son, más se apunta al bipartidismo. Ellos están siempre jugando ese juego. Ese juego que dice que son opuestos y que necesitamos al uno para acabar con los desastres que provoca el otro. Se justifica con la idea de que ayuda a las personas, pero no ayuda a nadie. Si mañana removiéramos toda la parte del Estado, que no tiene que ver con esas tres funciones básicas propias del minarquismo, la explosión de riqueza que habría sería descomunal. Buenas a todos, bienvenidos al podcast número 9 de Desde el Jergón. Y hoy tenemos a una persona que tiene un plan, podemos decirlo. Tiene un plan para intentar, siempre hay que decirlo A ver, antes lo que yo de intento hacer es dificilillo, ¿no? Es normal que vayamos a intentarlo, ¿no? Es decir, la intentar garantía de éxito no existe en esto. derrocar este sistema partitocrático, el bipartidismo, la alternancia, todo lo que tiene que ver con el sistema actual, esta monarquía parlamentaria que hay ahora mismo en España. Muy buenas, Samuel Vidal. Buenas, Pablo, es un placer conocerte y un saludo a toda la comunidad que te sigue y sigue tus podcasts. Y es un auténtico placer y un honor estar aquí. Igualmente, el placer es mío poder compartir este podcast contigo. Bueno, tú lanzaste tu plan orquesta, que viene a ser lo que acabo de decir, ¿no? Intentar derrocar este sistema de partidos para sustituirlo por un libertario como tú. ¿Por qué sustituiría este sistema? Pues aunque algunos libertarios, digamos, me tachan de demócrata liberal y demás, hay una serie de debates ahí demasiado teóricos que no me interesan. Yo sí creo en la democracia como principio, no necesariamente como sistema, pero sí como principio. Es decir, yo como libertario creo que la libertad del individuo debe ser total. Es decir, en mi esfera privada, en lo que compete a mi vida, ¿vale? Solo yo debería tener el control. La idea de que existan multitud de leyes extremadamente invasivas, ¿vale? Es algo contra lo que no solo yo, sino cualquier libertario se opone. Sin embargo, siempre existen ciertos asuntos que son comunes. Vivimos en sociedad, el ser humano es un ser social. Nadie puede sobrevivir solo y aunque pudiera, nadie quiere vivir así. Entonces, en los asuntos públicos es completamente incompatible con la idea de la libertad el hecho de vivir bajo una tiranía. Es decir, en los asuntos públicos tendremos que votar, tendremos que elegir. En ese sentido, soy totalmente demócrata. Entonces, lo que trato de implantar es una democracia, digamos, de verdad. Lo que verdaderamente importa es que pueda haber alternancia en el poder. Es decir, gobierna una serie de personas. En todo gobierno siempre hay una serie de personas que no me acuerdo de quién es la frase, pero la frase, digamos, esta cita dice, rasca la superficie de cualquier gobierno y hallarás una oligarquía. Siempre funciona así, ¿vale? Entonces, claro, siempre hay unas personas en el poder. Cuando las cosas van bien, la gente está contenta y no hay ningún problema. El problema es cuando las cosas van mal, ¿verdad? Y se intentan cambiar las cosas. Y en tu sistema puedes cambiar las cosas, ¿vale? Puedes cambiar las cosas, pero no puedes cambiar las cosas. Es decir, si tú tienes un sistema que funciona, que
Entonces, realmente vives en algo que se parece a una democracia. Puede ser más perfecta, puede ser más imperfecta. Pero si no puedes, realmente vives en una pirámide. Y digamos, de lo que no solo yo, sino muchos nos hemos dado cuenta es que en España no se pueden cambiar las cosas. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en Argentina Milei lo ha conseguido, pero es que en Argentina tienen elecciones presidenciales. En Estados Unidos, Trump lo ha conseguido. Son personas que son completamente antisistemas, opuestas a la oligarquía que gobernaba hasta que estaban ellos. Y sin embargo, por mera voluntad popular, lo han logrado. ¿Vale? Pero España tiene un sistema supuestamente democrático que no es tal. Es decir, no hay ninguna posibilidad de alternancia. O votas PP, o votas PSOE, o el resto de opciones, a excepción de los nacionalistas, el sistema está diseñado para boicotearlas. Este es el tema. Por eso el descontento se acumula y pese a todo, PP y PSOE siguen ahí arriba del todo y la gente va a votar con la nariz tapada. Cuando vas a votar con la nariz tapada es que tus opciones son una mierda. Y así es como controlan la democracia. Controlan las opciones, ¿vale? Imagínate que te dicen que tienes libertad para comprar lo que quieras, pero cuando vas a comprar algo solo hay dos productos y son una basura. ¿Qué libertad es esa? Entonces, controlando las opciones es como limitan la democracia. Así es como lo están haciendo. Y en España, por como está diseñado el sistema, solo pueden gobernar PP y PSOE. Eso es lo que quiero cambiar. Y hay que ir a algo de máximos, porque en general los partidos políticos como instituciones son parte de la sociedad civil, eso nadie lo discute. Hay una libertad de asociación que no puede ponerse en ningún momento en cuestión. Sin embargo, no deberían presentarse a las elecciones. El hecho de que tú votes a un partido es completamente intolerable. Al fin y al cabo, ¿quién gobierna? ¿Quién legisla? ¿Partidos o personas? Personas, ¿verdad? En el momento en el que tú metes a los partidos como instituciones de la supuesta democracia y les das poder a una serie de instituciones que acaban siendo verticales, dictatoriales y corruptas, pues tenemos la situación que tenemos hoy en día. Y en el resto del mundo anda parecido, dependiendo del país. Hay auténticos paraísos como Suiza. El sistema suizo es tan bueno que sinceramente, si lo aplicáramos aquí, pues, muy probablemente se resolvería buena parte de nuestros problemas. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, lo que tiene es un sistema de partidos. También tú votas al partido y una serie de pactos. Y eso también causa una serie de problemas. Pero al menos hay una ventana abierta para cambiar las cosas. En otros países, como Estados Unidos, Reino Unido, tú votas a la persona. ¿Vale? Pero el sistema está creado de una forma tal que hay un bipartidismo total. Imagínate, o sea, ¿qué han hecho a lo largo de toda la historia las terceras opciones en Estados Unidos? Pues comerse los mocos. En España tenemos los dos ingredientes. Ni hay proporcionalidad ni votamos a personas. Está todo diseñado para que, como dijo Franco, todo esté atado y bien atado. Votes lo que votes, la situación sigue siendo la misma. La única forma de cambiarlo desde dentro del sistema es que un partido saque un 35, 40% de voto de golpe y porrazo la primera vez. Eso es muy, muy difícil. Y lo que pasa es que si tú no lo logras la primera vez, el sistema te destroza. El sistema es una trampa. ¿Te ves abocado a pactar con PP o te ves abocado a pactar con PSOE? Hagas lo que hagas, tienes que pactar. O también puedes no pactar y ser el responsable de que no haya un cambio de gobierno. Son estas dinámicas las que van erosionando las alternativas. Y además tienden, lo de siempre, a ser partidos y al presentarse los partidos a las elecciones, tienden a convertirse en estructuras jerárquicas, verticales, dictatoriales y corruptas. Todos los partidos en España que han sido alternativas al poder han acabado así. Y encima, digamos, las matemáticas electorales hacen que la división reste. Entonces, al final, la gente tiende a concentrar el voto en una sola opción. Estas son las reglas que configuran el juego actual y que hacen que sea imposible cambiar España desde dentro del sistema. Y por eso he pensado yo en una solución consistente en hackear ese sistema, en coger esos incentivos perversos y darles la vuelta. Hay un truco, algo muy, muy difícil que podríamos hacer, ¿vale? Es decir, si mi solución es tan compleja, es porque no hay otra opción, ¿no? Que es unirnos todos y hacer un partido de índole no ideológica, donde cada cual defienda su propia postura. ¿Vale? Una mera unión de individuos, que nos presentemos ya como personas. Ese sistema futuro donde elegimos a las personas, tanto al presidente como a los legisladores que nos representen, donde hay verdadera división de poderes y donde hay una verdadera democracia, donde si la gente está disconforme con la situación, vota a otro y punto. No hay incentivos para concentrar el poder en un partido, ni se presentan los partidos, ni nada por el estilo. Eso que yo ya visualizo
en el futuro, primero lo vamos a construir en las calles, en Internet, en la sociedad civil. Y luego lo vamos a meter en el sistema como una especie de gusano para que se lo coma poco a poco, escaño a escaño. Esta es la esencia de lo que quiero hacer. ¿Qué te Dentro, parece? hacemos una pequeña pausa para recordarte que para apoyar este proyecto puedes suscribirte al canal, dejar un like, comentar el vídeo y compartirlo. Y si además quieres las entrevistas antes que nadie y las quieres sin anuncios, puedes hacerte miembro del canal. Gracias y continuamos con la entrevista. Dentro de lo que son antisistema, entre los que te podemos meter a ti, Sí, desde luego, totalmente, 100%. los hay también comunistas que creen en un Estado por encima del individuo, que todo dependa del Estado. Hay también gente que no cree en este sistema porque no le gusta el régimen del 78 y quiere volver a lo anterior, a Franco. Hay otros que quieren una tecnocracia, hay otros que quieren un gobierno de sabios, muchas alternativas. ¿Cómo crees que se puede juntar todo eso, todo esa parte antisistema en un solo continente? Ya. En un continente, ¿no? Como si fuera en un Sí, vaso, ¿no? Pues sí. muy sencillo. O sea, tenemos que ser 1000 voces, pero una sola voluntad. Se trata de unir a la gente en torno a una sola idea, que es lo único que todos tenemos en común, que es la necesidad de cambiar este sistema de ley. En eso estamos de acuerdo. Y se trata de dejar que cada cual defienda sus ideas dentro de ese movimiento, ¿vale? No se trata de unirnos políticamente ni ideológicamente. Eso es una estupidez. O sea, ¿cómo puede pretender nadie, y yo el último, coger, por ejemplo, a Roberto Vaquero con la peña de Núcleo Nacional, con Gisbert y los trevijanistas, y con los libertarios, Promidei, y vamos a hacer una coctelera, y, o sea, nos hacen cualquier pregunta de, ¿pero qué defendéis? ¿Qué defendéis? Y ya estamos perdidos. O sea, cada cual va a decir una cosa, eso se desmorona en 2 segundos, ¿vale? Pero es que esa es la forma tradicional de pensar, de, no, vamos a montar un partido, y entonces como es un partido, ese partido se presenta a las elecciones y entonces ese partido defiende una ideología. Ese es el juego que hay que romper, esa es la puta trampa, ¿vale? No hay que hacer eso. Imagínate por un momento que ya hubiéramos conseguido acabar con el PP y el PSOE. Vamos a hacer un poco de política ficción. Y estamos en un futuro donde la gente simplemente va a las urnas, elige a un representante y ese representante sale elegido y vota en el Parlamento con un peso, ¿no? Un peso que es igual al número de votos recibidos. Además, hay unas elecciones presidenciales. El presidente se elige por mayoría absoluta, ¿vale? Con, por ejemplo, un sistema de doble vuelta o algo por el estilo, ¿vale? ¿Cómo sería ese Parlamento si todo el mundo pudiera votar a quien quisiera? Si todo el mundo votara a alguien que representara su forma de pensar, sus ideas, sus intereses, y hubiera un montón de individuos, cada uno con su forma de pensar y el número de votos que ha recibido, proponiendo leyes, debatiendo, votando, etcétera. ¿Cómo sería? Pues una puta jaula de grillos, ¿sí o no? Es decir, tendríamos precisamente lo que hemos dicho, a la Peña de Núcleo Nacional por un lado, con su grupúsculo de votantes, a Roberto Vaquero, supongo que con sus 100.000, 200.000 votos, a los verdes, a los socialistas, a los socialdemócratas, a algún friki, alguien que defiende políticas de libertad en Internet, un partido de la cerveza, como hay en Austria, habría de todo, absolutamente de todo, ¿vale? Sin embargo, ese sistema sería estable porque simplemente habría un sistema que refleja la voluntad popular. Habría un sistema según el cual, parecido al que existe hoy en día, según el cual hay ciertas personas que pueden, en función de los votos que hayan recibido, presentar leyes y el resto de personas las votan. Si una ley goza de un apoyo mayoritario, sale adelante, si no, no sale adelante. Y además hay un gobernante elegido por la ciudadanía que gobierna, ¿vale? Hay países donde digamos, la separación de poderes ya es casi total, ¿no? Como Suiza y demás, y esto funciona. Esto funciona y lo sabemos. Si no hay separación de poderes es porque a los políticos no les interesa, no porque no sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema es perfectamente factible. No estoy proponiendo ninguna bizarrada, no estoy proponiendo un gobierno absurdo. Hay todo tipo de propuestas muy teóricas y muy raras, del estilo por ejemplo, elegir al gobernante por sorteo y este tipo de cosas. Estoy proponiendo un sistema que se parece mucho a cosas que ya existen. De hecho, se parece mucho a cómo funcionan, por ejemplo, las comunidades de Internet, a cómo funcionan
las comunidades blockchain, donde se vota. Digamos, la única diferencia es que yo propongo una persona un voto, vamos, de asuntos políticos, y en las blockchains no es una persona un voto, es un token un voto. Es la única diferencia respecto a lo que propongo. Aparte de que lo que propongo no necesita una blockchain, lo podemos hacer en papel como lo estábamos haciendo. Entonces, ese parlamento donde está todo el mundo en plan coctelera discutiendo, y sin embargo al final se llega a un acuerdo y eso se hace, eso es factible, ¿verdad? Eso funciona. Están todos juntos discutiendo entre ellos, lanzando propuestas, intentando convencer a la gente, intentando convencer al resto de personas presentes en el Parlamento, y no necesitan estar de acuerdo, no necesitan ponerse de acuerdo, no necesitan defender la misma idea, no hace falta, ¿vale? Entonces, si eso es posible en un futuro, en un Parlamento, podemos montar ese Parlamento en Internet. Es decir, podemos hacer una serie de canales y en esos canales empezar todos a debatir unos contra otros. Podemos hacer eso dentro de un partido político, ¿vale? Que el partido no defienda nada, que el partido no tenga ideología. El partido simplemente es una plataforma para cambiar el sistema. Tú te metes y hay unas elecciones internas que están pensadas para acabar sustituyendo a esas elecciones generales. Bueno, realmente lo que hay que sustituir es el sistema, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Como vamos a funcionar dentro de ese partido, deberíamos funcionar también una vez logrado el objetivo, ¿vale? Y entonces no necesitamos estar de acuerdo, solo estamos de acuerdo en una cosa, ¿vale? Que es que hay que cambiar el sistema. Eso implica dos cosas. Lo primero, en cuanto sea factible, hacemos un cambio constitucional para cambiar el sistema electoral. ¿Qué es lo más importante? Hay quien dice, quien habla, por ejemplo, de hacer un proceso constituyente. A mí, personalmente, no me parece mal. Pero lo único imprescindible es el sistema electoral. El sistema electoral en una democracia determina el poder. Determina el poder, ¿vale? Es la llave que hay que abrir, ¿vale? La cerradura. Y la llave somos todos nosotros. Y eso sería todo. El segundo ingrediente es nos negamos a pactar con PP y PSOE. Nos negamos, pase lo que pase. Nosotros hemos venido a romper el sistema. Y eso no nos penalizaría porque realmente la gente no votaría a ese partido por estar de acuerdo con las ideas de ese partido, porque no es así. La gente votaría a ese partido porque está de acuerdo con cambiar el sistema y luego dentro del partido tendría que afiliarse de forma muy sencilla y votaría a la persona que dentro de ese partido defiende sus intereses. Esta es la idea, montar ese parlamento futuro, libre y totalmente democrático, montarlo en un partido, meter ese partido dentro del parlamento y en cuanto tenga un puñado de escaños y votemos siempre no a cualquier investidura hasta que acepten cambiar el sistema electoral, lo que hacemos es meter un ingrediente de inestabilidad y putear por completo al PP y al PSOE, joderles su reparto del poder y provocar ese cambio, provocarlo de verdad. Cada escaño que se saque es un escaño más hacia ese cambio de la ley electoral, ¿vale? Y hasta que no se produzca, el PP y el PSOE lo tendrán cada vez más difícil para formar gobierno. Esa es la idea, ¿vale? Como ves, es un auténtico hackeo. En el momento en el que pisemos el Parlamento, tendrán serios problemas. A ver Y si lo que vas te a digo, conseguir que pacten entre ellos por primera vez. sería ideal. ¿Por qué? Porque básicamente, mira, hay una cosa de la que me he dado cuenta últimamente, ¿no? Porque yo decía, macho, o sea, vamos a ver, o sea, empezamos con Suárez, que bueno, tenía sus cosas, ¿vale? Fue ministro secretario nacional del movimiento con Franco y tal, la gente ya se ha olvidado de eso, ahora está en los libros de historia como un demócrata. Y resulta que su trabajo en el régimen de Franco era fomentar el espíritu nacional, ¿vale? Yo me descojono, ¿no? Es como si ahora Goebbels dirigiera la CDU, ¿sabes? Yo flipo. Pero bueno, vamos a olvidarnos de ese hecho, ¿no? Es decir, era franquista, pero cambió de opinión, como Pedro Sánchez, vale. Y luego vino González, que, oye, tenía sus cosas, pero no estaba tan desquiciado como los que le siguieron, ¿de acuerdo? Estableció las bases del desastre que es hoy en día España, eso también es cierto. Luego tuvimos a un outsider como Aznar, que básicamente es el señor una de cal y otra de arena, ¿vale? Te pongo la economía como es debido, te meto 4 millones de inmigrantes. Defiendo la unidad de España y, sin embargo, le doy un montón de competencias a las autonomías. Hizo una serie de desastres que claro, solemos decir, no, pero fue un buen periodo, sí, fue un buen periodo hasta cierto punto, ¿no? Y luego vemos la degradación, ¿vale? Llega un lunático como Zapatero, un tío del que se ha dicho de todo, un tío que a día de hoy está defendiendo a capa y espada, le pagan, tiene una puta mina de oro en Venezuela, ¿vale? Para defender al régimen de Venezuela, cuyos miembros están en busca y captura en Estados Unidos por tráfico de drogas. Es un narcoestado y Zapatero lo defiende.
¿vale? De Zapatero llegamos al señor Rajoy, un señor que era incapaz de hacer frases coherentes, ¿vale? Y que siendo de derecha subió los impuestos más que lo que pedía Izquierda Unida. Un tío que cogió una mayoría absoluta que hubiera podido utilizar para cambiar el país para siempre y a mejor, y no solo destrozó su capital político, sino que destrozó el país, sobre todo porque hizo medidas muy propias de la izquierda que hacen que ahora la izquierda se sienta legitimada. Ni siquiera combatió la deuda. Y después de eso llegamos al psicópata supremo, a ese maldito desgraciado, que es el señor Pedro Sánchez, que es decir, no le dice la verdad ni al médico, y que tiene sobre todo lo que más nos preocupa a todos es que tiene alma de tirano, ¿verdad? Es lo que parece querer ser. Entonces, claro, vemos la degradación. Entonces, yo me pregunto, a ver, no puede ser que pongan a alguien más normal, ¿vale? Que pongan a alguien un poco mejor. Y, o sea, como estrategia electoral, tener 4 años de buen gobierno no sería nada. Es decir, yo llego al poder, hago las cosas más o menos bien y me ganó el apoyo popular. Suena hasta razonable. ¿Por qué son todos los políticos que han dirigido España y también sus adláteres, ministros y más gentuza, por qué son tan venenosos y por qué van tan a peor? Pues no sé si es deliberado o no, pero es conveniente. Lo necesitan. ¿Entiendes por qué? Mira, pongamos que Pedro Sánchez fuera un líder más tolerable, que no estuviera tan loco, que no fuera tan psicópata, que no fuera tan liberticida, ¿vale? Como vimos durante el tema ya sabes, del virus este de China y toda esta historia, que no se puede decir en YouTube, que nos echan la cuenta abajo, ¿vale? Pongamos que no fuera tan odioso. ¿Cuál es el riesgo si no hubiera esa urgencia por echar a Sánchez? Pues el riesgo es que la gente de derechas podría decir, mira, Feijóo no es mucho mejor y tampoco estamos tan mal con este tío, ¿vale? Así que vamos a montar una alternativa a la derecha para quitar al PP y vamos a hacer algo diferente. Vamos a centrarnos en cambiar el sistema, vamos a centrarnos en algo diferente. Si eso sucediera, tendrían serios problemas. Y lo mismo si la situación fuera al revés, si mandara el PP, pero fuera tolerable para la izquierda. No, el PP y el PSOE están todo el rato lanzándose mierda y además no hacen el más mínimo esfuerzo por disimular lo basura que son. ¿Eso qué genera? La urgencia en el votante de echar al que está ahora. Llevamos, o sea, es curioso porque votamos cada 4 años y sin embargo llevamos como, no sé, 30 años donde hay una parte enorme de la sociedad que siempre tiene urgencia por echar al que está ahora porque no lo soportamos. O sea, con González, aquella situación, con el paro en el 20 y pico por ciento, la inflación en el 6%, es como necesitamos un cambio ya, que el país se nos hunde, ¿no? Luego intentando echar a Zapatero, la izquierda intentando echar a Rajoy y a Aznar por todos los medios, que hasta le montaron un atentado a Aznar. Ahora todo el mundo está como, a ver, ¿cómo nos deshacemos de Sánchez? Es la urgencia. Es parte del juego. Si no dieran tanto asco, la gente podría prestar atención a otras cuestiones. Pero juegan con esa urgencia. ¿Y a qué lleva esa urgencia? A que la gente vote a Feijóo. ¿Para qué? Para echar a Sánchez. Pero Feijóo da sida, lo sabemos, pues vamos a votar con la nariz tapada. Y dentro de 4 años, lo mismo. De repente vendrá la urgencia de echar a Feijóo, ¿vale? Por parte de la izquierda. Y la izquierda no se avendrá a hacer ningún tipo de alternativa que cuestione el sistema ni el bipartidismo. Entonces, cuanto más nefastos son, más se apunta al bipartidismo. Ellos están siempre jugando ese juego. Ese juego que dice que son opuestos y que necesitamos al uno para acabar con los desastres que provoca el otro. ¿Vale? Pero ese juego es mentira. Y podemos verlo muy fácilmente. En el Parlamento Europeo, ¿cuál es el grado de voto en común de ambas opciones? Es que es tan evidente, o sea, no es una, algunos me dicen que es un conspiranoico, pero es un conspiranoico pensar que hay un bipartidismo, no ya en España, sino en toda Europa, cuando se supone que hay dos grandes partidos, uno de izquierda y uno de derecha, y siempre, siempre se han puesto de acuerdo para elegir el presidente de la Comisión Europea y además en un 80-90% de las veces votan exactamente lo mismo en el Parlamento Europeo. Eso nos debería hacer pensar. Entonces, básicamente tienen ahí un juego de disimulo, ¿vale? De intentar decir, no, yo soy una alternativa al otro que da asco. Entonces, vótame a mí. Y así es como engañan a la gente, metiéndoles esa urgencia y esa necesidad de acabar con el que sea que está destrozando el país en este momento, cuando en realidad los que están destrozando el país son todos ellos. Entonces, si conseguimos forzar que PP y PSOE se vean abocados a pactar, se les cae la puta careta. Y sería su fin, sería el principio del fin, la gente ya no se lo tragaría, es como, ¿qué me estás vendiendo? Si estáis pactando ya en España, estáis gobernando juntos. Además, tú imagínate un gobierno con ministros del PP y del PSOE. Lo único que pueden compartir es, digamos, el catálogo de Ábalos. Por lo demás, ha habido movimientos antisistema que una vez se han metido dentro del sistema
han pasado a ser sistémicos. Correcto, ese es un peligro ¿Cuál enorme. es la garantía de que este movimiento no lo sería? Que está compuesto por personas, cada uno de su padre y de su madre. Intentar en ese contexto montar una estructura vertical y jerárquica que defienda un programa concreto es imposible. Es decir, si yo junto a personas de distintas ideas y creamos esta especie de acuerdo general con 2 puntos, que es no se inviste ni a PP ni a PSOE jamás, se vota siempre que no, y defendemos a capa y espada el cambio en el sistema electoral. Son los únicos 2 puntos del programa. ¿Vale? Y bueno, y el tercer punto es, esto es un sistema que tiene algunas matemáticas y tal, pero la idea es, nosotros hacemos nuestro parlamento dentro, ¿vale? La gente va a votar a su representante dentro de ese parlamento, ¿vale? Y entonces, cada vez que haya que tomar una decisión, nosotros lo votamos internamente y luego reflejamos eso en los escaños que hayamos tenido, ¿vale? Todos los detalles técnicos de cómo funcionaría lo tengo muy pulido y está todo explicado en mi canal de YouTube, que por cierto, si no te molesta, para Sí, difundir, sí, claro. ponlo en la descripción, ¿vale? Entonces, claro, básicamente estamos hablando de un sistema de adscripción voluntaria con personas de distintas ideas. ¿Tú crees que alguien va a tolerar que cualquier otro de sus miembros intente imponer nada? En ese momento se largan. O sea, tú imagínate a Roberto Vaquero tolerando que alguien liberal se haga con el control del partido y quedándose dentro y apoyándolo de nuevo. En el momento en el que eso pase, dirá, no, 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 yo me llevo a mi frente obrero y me presento solo a las elecciones. Entonces, la garantía de que no se va a pudrir es precisamente el hecho de que si alguien lo intenta y toma el control, el partido explotará en mil cachos. ¿Vale? ¿Cómo lograr que eso no suceda? No hay una receta mágica. ¿Vale? La clave es que los estatutos del partido deberían ser lo más claros posibles, debería haber sistemas de castigo en el caso de, por ejemplo, que alguien eh, digamos, voten, por ejemplo, alguien que le unten y vote a favor de la investidura del PP o PSOE, cosa que puede suceder perfectamente. Es decir, estas cosas han pasado, ¿no? El transfugismo y tal. En ese caso, mira, el escaño es suyo, pero se le echa de sentido y tal. Pero por mucho que pongamos sistemas de seguridad, no hay ningún tipo de ganancia. Entonces, eso siempre puede suceder, pero es que le puede suceder a todo el mundo. ¿Vale? Y yo prefiero confiar en esa voluntad de millones de españoles de cambiar las cosas, porque, a ver, lo que pretendo hacer no es más que un reflejo de lo que uno ve en la calle, en los bares, en internet y en gente que habla de esto en el trabajo, etcétera. ¿Qué es que hay? Una especie de gente metida en Matrix que consume los medios de comunicación mainstream, que le lavan el cerebro todos los días para que se crea una serie de determinadas cosas y que van a votar religiosamente cual ovejas. Poco a poco se van cayendo del guindo, muy poco a poco. Y luego hay toda una gente ahí fuera que está hasta los mismísimos de todo ese sistema que quiere cambiarlo. Eso sí, cada cual es de su padre y de su madre. Sin embargo, estas personas sí que están dispuestas a debatir, cada vez se debate más, cada vez hay más debates en Internet, etcétera, y se debate desde el respeto. ¿Vale? Se debate desde el respeto y se intenta debatir de forma constructiva. Se intenta convencer, ¿vale? Quizá no necesariamente al otro, cosa que es muy difícil en un debate, pero sí a los oyentes, ¿vale? Uno cuando debate no está solo, ¿vale? Por eso tiene que defender su postura para los que le están oyendo. Entonces, se trataría de fomentar esas buenas prácticas, de decir, mira, ¿vale? Todos nosotros necesitamos, no importa lo que defiendas, no importa lo que defiendas, todos necesitamos que el PP y el PSOE salgan de la circulación y dejen de controlar el país de forma despótica. Es lo que todos necesitamos. La forma de hacerlo es tumbar el sistema de esta manera. Punto. ¿Que quieres romper la baraja? Muy bien. Rompe la baraja y preséntate tú solo. Serás muy feliz con tus 5 escaños. No te vas a comer una mierda. Vas a acabar peor que UPyD. Y lo sabemos todos, ¿vale? O no vas a despegar. Precisamente es ese, en vez de intentar atar las cosas con prohibiciones o algo por el estilo, yo prefiero ese enfoque ganar-ganar. ¿Vale? Piénsalo así. Pongamos que surgen en España en breve varias alternativas. Por ejemplo, no es muy descabellado pensar que Albize crezca un poco, que Gisbert consiga entrar en el Parlamento con 1 o 2 escaños, quizá uno por Barcelona, otro por Madrid, y que surja una alternativa liberal libertaria a lo Milei con sus 5 o 10 escaños. ¿De acuerdo?
Y no sé, luego podría haber, por ejemplo, algún partido antisistema, rollo escaños en blanco, lo que sea, que en un contexto de descontento enorme, pongamos que viene una recesión y estas cosas, que ya verá, ya está asomando, ¿no? Y saca también sus 5 o 10 escaños. Tenemos 4 partidos, parte de Vox, que en teoría se supone que iba contra el sistema, ¿no? Al menos al principio, todos lo dicen al principio, luego se olvidan, ¿verdad? Pero tendríamos al menos 4 opciones antisistema, con unos entre 5 y 15 escaños cada una. No van a cambiar nada, ¿vale? Son una especie de pegote y además se van a ver abocados a la trampa. Va a venir Feijóo y va a decirle, por ejemplo, al vice, oye, que necesito tus 10 escaños para echar a Sánchez, ¿eh? Entonces, ¿qué hace Alvise? Opción 1, pacta con el PP y se deja corromper y podrir. El PP le va a estar puteando desde el día 1. Solo le va a dejar sacar adelante aquellas medidas que el PP cree que le perjudican ante la ciudadanía. El resto no se lo va a dejar sacar. Y si se niega a pactar, es el culpable de que Sánchez siga. Esta es la trampa del sistema, ¿vale? Y además todos ellos tendrían un puñado de escaños residuales. Sin embargo, yendo todos juntos, no pierden nada, porque pueden seguir no solo defendiendo sus ideas, sino que van a votar en el Parlamento con su propio peso, porque esta es la esencia del plan. Es decir, esas elecciones auténticas las hacemos dentro de ese partido, ¿vale? Entonces, pongamos que dentro de ese partido Alvise tiene un 30% del peso. Entonces, el 30% de los escaños que haya luego en el Parlamento son suyos, esta es la idea, ¿vale? Es decir, no solo se trata de un foro de debate, sino que van a preservar lo mismo que tienen yendo por separado, solo que al ir todos juntos, dado cómo funciona el sistema electoral, en vez de tener 5, 10, 15 escaños cada uno, tendremos 60 entre todos, ¿vale? Entonces, eso les será tan sumamente beneficioso que nadie se irá. Todo el mundo se aprovechará de los votantes del otro, porque votamos juntos. Esta es la clave, ¿vale? Es un sistema ganar-ganar y esa es la mejor de las garantías. Eso sí, como todo, se puede pudrir. Pero yo le suelo decir a la gente que piense que es como una máquina. Las máquinas tienen un tiempo de vida útil y luego se rompen. Las máquinas no duran infinitamente. Tienen un propósito, un tiempo de vida útil, y cumples el propósito dentro de ese tiempo de vida útil, construyes la máquina y la utilizas, ¿verdad? Yo creo que esta iniciativa a muy largo plazo se pudrirá, como todo. Pero la idea es, y tiene posibilidades de antes de pudrirse, triunfar y cambiar las cosas. Porque en el momento en el que triunfe, lo rompemos. ¿Qué sentido tiene ya hacer nada? O sea, es una alternativa completamente antisistema para cambiar las cosas ahora en España. No defiende ninguna ideología ni nada. No es algo con vocación de permanencia. De hecho, podría no ser un partido. Podríamos estructurarlo como una candidatura de estas, como la que hizo Alvise, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero son candidaturas que no hay un partido detrás, ¿vale? Entonces, no importa, podríamos hacerlo como una institución que ni existiera. Podría ser una comunidad de Internet que se presente junto a las elecciones. Lo que importa es que no vayamos separados. Si vamos separados, el sistema pervive. Y esto ya lo hemos vivido. Este sistema se parece al que hubo en la restauración borbónica, que tuvimos también 50 y 56 años, creo que son, de alternancia política. Bueno, un poco menos, pues está la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Gobernaba a la derecha, luego gobernaba a la izquierda, luego gobernaba a la derecha, el país iba de mal en peor, radicalizándose, etcétera, etcétera. Sin embargo, nadie consiguió articular una alternativa política, porque todas esas alternativas políticas hacían la guerra por su cuenta e iban a su bola. Y este fue el problema. ¿Y cómo acabó la cosa? A tiros. Y eso es lo que yo trato de evitar. Que el descontento no hace más que crecer y crecer y crecer. O sea, hemos visto lo que ha pasado en Valencia. Los políticos defendiendo sus putos intereses mientras la gente moría. ¿Tú sabes lo radicalizada que está la gente en Valencia a día de hoy? Es una cosa sorprendente. O sea, hay gente que está dispuesta a coger las armas porque o sea, se han dado cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, al final, si no les echamos de forma inteligente, van a conseguir que nos matemos los unos a los otros. Así que vamos a usar la cabeza, vamos a ir paso a paso, sin prisa pero sin pausa, y vamos a construir algo desde la base. Es muy difícil, el comienzo es lo más complicado. Estoy intentando reunir gente, estoy intentando hacer contactos, incluso estoy intentando reunir influencers, voy muy poco a poco. Ni siquiera subo material en mi canal, ya he dicho que mi propósito es este plan y que subiré algo cuando tenga algo que decir. Tengo claro al 80-90% lo que voy a hacer en un futuro, pero no al 100%. Cuando lo tenga al 100%, lo pondré en marcha con bases sólidas. ¿Para qué? Para que no fracase. Esta es la clave. Vamos paso a paso y con cabeza. Y con un poco de suerte,
En unos años, bastantes años, nos libraremos de PP y PSOE. Hasta ese momento toca tragar, porque la situación del país es la que es. Hay gente que quiere acabar con el régimen de partidos en un mes y no es realista. ¿Vale? No es realista. Tenemos que usar la cabeza y la clave de todo es hacer algo que por un lado no esperan porque lo consideran imposible, pero por otro lado tampoco podrían pararlo, que es ir todos juntos. Y lo que yo he diseñado es un sistema sencillito para que podamos ir todos juntos. ¿Vale? No es difícil pensar. A ver, ya sabes que yo bueno, me dedico a temas de tecnología y ciencia. No es difícil imaginar un sistema para evitar los problemas que tienen los típicos sistemas electorales y no es difícil imaginar una solución de hackeo para España. ¿Vale? Ni siquiera es complicado matemáticamente. Simplemente me he dado cuenta de que hay una forma y estoy impulsándola porque es mi deber. Por difícil que sea, es mi deber intentarlo. ¿Vale? Y pienso que tiene posibilidades de éxito porque tiene sentido. Y esto es lo que debería quitarles el sueño a ciertas personas que, si me conocen y saben lo que pretendo hacer, se dan cuenta de que estoy removiendo las bases de su poder. ¿Vale? Lo que pasa que la parte difícil es juntar a todo el mundo. Todo el mundo está con su película y todo el mundo quiere saber exactamente lo que tiene que hacer, pero bueno, estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello, intentando hacer las reuniones adecuadas, etcétera, a ver si consigo algún tipo de alianza. En cuanto haya una semilla, si las bases son sólidas, los proyectos empiezan a crecer. Y me estoy pegando para conseguir esa semilla. ¿De acuerdo? Alvise, que era un antisistema en principio, ha Ujú. respondido a tus expectativas A ver, como mis expectativas. denunciante de la corrupción que decía que iba a ser. Yo es que, mira, en Alvise veo dos facetas, ¿vale? La primera es eso, denunciante de la corrupción, ¿vale? Más allá de que a veces en sus canales mete la gamba muy seriamente, hace estas cosas de decir, que ese tío eh, ha matado a alguien, esta es su cara y no sé qué, y luego le escribe ese tío y dice, oye, que yo no he hecho nada, si vete a alguien que me odia te ha pasado mi imagen, tío, contrasta las cosas, ¿no? Entonces luego lo que hace, en vez de pedir disculpas, ¿vale? Tiene este tema de ego o lo que sea, o sencillamente no quiere meterse en más líos legales, lo que hace es borra el post y estas cosas. O sea, yo sigo su canal de Telegram y he visto estas prácticas en directo, cómo se atribuye cosas que no ha hecho. Es decir, como denunciante de la corrupción tiene dos rasgos principales. El principal es que es extraordinariamente efectivo y yo eso lo valoro enormemente. Tiene una comunidad enorme y ha hecho que mucha gente abra los ojos. ¿Vale? Su síntesis acerca de que España la gobiernan un puñado de familias mafiosas me parece completamente cierta. Y sí que es verdad que en su momento ha desvelado escándalos bastante importantes, se entera de las cosas, le pasan información, y esto es oro, ¿vale? Pero el segundo rasgo es que es deshonesto. Pero yo tengo la esperanza de que eso cambie, de que se dé cuenta de que ser sincero y directo y algo precavido cuando das las noticias sale más a cuenta que ir por ahí acumulando denuncias y bulos. No se da cuenta de que ha traído una comunidad enorme, pero el resto del país piensa que es un bulos y que vamos, que es lo peor y le evita como a la peste. O sea, le odia al 85-90% de la población. Sí, no puedes hacer nada en política, ¿vale? Que esta es su segunda vertiente. Como político, sinceramente, no espero gran cosa de él, porque ni siquiera tiene programa o unas propuestas. Él ni siquiera está claro por qué se presentó a las elecciones. Se supone que era para aforarse, pero dependiendo de lo que haga, ni siquiera estar aforado le sirve. ¿Vale? Y tampoco es que estuviera en un peligro inminente de cárcel, a menos que sepamos antes de aforarse. Y entonces se supone que sigue manteniendo su iniciativa para las elecciones nacionales, pero no sabemos qué quiere hacer. Lo único que parece querer hacer es presentarse él. Y sobre todo está fracasando enormemente en la tarea de unificar a esa oposición. ¿Vale? Parece estar cometiendo el error de buscar gente que defienda exactamente lo mismo que él. Pero es que incluso así, no parece tener prisa tampoco en juntar a esas personas. Pretende hacerlo todo él. ¿Vale? Entonces yo veo que el éxito que ha tenido como comunicador y denunciante no lo está teniendo como político y lo de siempre. No tiene unas bases sólidas, ni siquiera sabe qué quiere hacer. Ese es el problema de fondo. ¿Vale? Al menos no lo ha dicho. Simplemente él se ha presentado él con las cosas que defiende él. ¿Vale? No parece tampoco una alternativa de gobierno seria. Si yo mañana cogiera el Ejecutivo, ¿qué cojones haría? Sinceramente. ¿No? Es una buena pregunta. ¿Vale?
Al menos otros tenemos algunas ideas al respecto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo alguna propuesta y demás. Uno de mis primeros vídeos del canal fue hacer una propuesta de ley de medios para acabar con titularidad pública de algunos medios de comunicación, pero también para poner una serie de cortapisas a los medios privados que haga que no sean controlados ni desde el extranjero ni por grandes fortunas, ¿vale? Esto es un poco la propuesta que yo hice. Es una propuesta, puedes estar a favor, puedes estar en contra, podemos discutirlo, pero al menos yo me tomo la política en serio. ¿Vale? Si tú vas a hacer una ley y esa ley va a determinar cómo vive la gente, te lo tienes que tomar en serio. Pero es que al Alvise todavía te lo he visto hacer una propuesta, ¿vale? A veces lanza alguna cosa en su canal un poco vaga y aquí y hemos terminado. Entonces, que como político no hay muchas expectativas, pero te digo una cosa sobre Alvise. Mira, por un lado es joven y está a tiempo de cambiar, ¿vale? Y todos hemos cometido errores. O sea, yo mismo he cometido unos errores muy bestias en los primeros meses de mi actividad en Internet y lo he reconocido en mi canal. Es decir, mira, hice un evento presencial de pago y tal, hice unas tonterías enormes, fruto de mi bisoñez de ser nuevo, ¿vale? Entonces yo veo que él puede cambiar y a mejor, puede madurar como buen vino y no sería el primer líder que cambia a mejor. La base es su capacidad de hacer lo que ha hecho, ya está ahí, ¿vale? Entonces, Alvise se podría convertir en algo mucho más grande de lo que es hoy en día. Esa es la esperanza que yo tengo. Si se abre a hablar con más gente, a construir algo nuevo, a hacer una alternativa más seria, si aclara qué quiere hacer con su alternativa política y cómo quiere hacerlo, yo creo que tiene futuro, ¿vale? Es decir, no creo que esté acabado como Vox y creo que su vocación antisistema es sincera, porque esto es otro aspecto. He conocido a algunas personas que han conocido al Alvise y nadie me ha hablado particularmente mal de él. Es decir, al parecer sus intenciones antisistema son digamos, legítimas, son verídicas, al parecer. ¿Vale? Esto nunca se sabe con la gente, pero en principio va en serio y lo que dice que defiende, lo defiende. Y eso es muy raro en la política española. Esto es un tesoro que él tiene. Entonces, mi postura con Alvise es cuántica, ¿vale? O sea, no sé a qué punto se va a decantar el estado cuántico cuando miramos. Dependerá. ¿Tiene futuro? No. Pues como todos, depende de lo que él haga. Depende de lo que él haga. Pero por mi parte, siempre dispuesto a reunirme con él, siempre dispuesto a hacer una alternativa conjunta, digamos, desde la humildad de mi comunidad 20 veces más pequeña que la suya, ¿no? Le ofrezco mi colaboración, pero para hacer algo que tenga sentido, ¿no? Es decir, si yo quisiera un sitio donde alguien me da órdenes y es todo un ordeno y mando, para eso me afiliaría al PP, ¿no? No es el caso. ¿Has notado que alguien tenga especial interés en sumarse a tu proyecto? ¿Alguno de los grandes? De los grandes, no. De los pequeños, alguno hay que, digamos, le interesa, pero gente más bien pequeña, ¿vale? No sé hasta qué punto estarán dispuestos a comprometerse. Es un asunto duro y grave, ¿vale? Pero sí que veo que algo se está moviendo. Y hay influencers en Internet que están queriendo cambiar las cosas y se están moviendo y prestan atención a alternativas para producir un cambio, etcétera. Hay un caldo de cultivo y estoy tratando de que ese caldo de cultivo fructifique en algo, fructifique en un grupo de influencers que se oponen activamente al sistema y van a hacer algo para cambiar. ¿El alcance que se puede tener? Pues al principio pequeño. O sea, no vamos a engañar a nadie. Esto va a empezar como algo muy pequeño, ¿vale? Muy, muy pequeño. Pero lo que digo siempre, si las bases son sólidas, crecerá, ¿vale? Crecerá. Realmente hay un problema enorme, que es que la gente lo que está en Internet se dedica pues a sus asuntos. Ellos tienen sus canales, sus patrocinadores, su contenido. Una cosa es la profesión de político y otra la de creador de contenido. Entonces hay que proceder de forma sutil y nunca podemos esperar que gente, digamos, demasiado grande se sume a una cosa de estas de forma totalmente abierta. ¿Vale? Pero sí que hay algunos influencers que ya hacen activismo político y se podrían unir. ¿Vale? Ha habido otras iniciativas para ello. Por ejemplo, Pedro Baños ha estado durante un tiempo intentando que Alvise y Gisbert se entiendan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay un caldo de cultivo y una necesidad.
Yo lo único que puedo decir es que voy a trabajar para que la gente se una. Y además me gustaría decir que no soy una persona así, digamos, cerril. Yo he hecho mi propuesta, estoy dispuesto a escuchar otras, estoy dispuesto a unirme a otros planes, etcétera, etcétera, etcétera. Le doy más valor a la unidad que a lo que se haga en concreto, siempre y cuando lo que se haga tenga sentido. Es decir, a mí gente me ha dicho, vamos a montar otro partido. Vale, ¿un partido qué? Un partido liberal. Hay un pequeño partido liberal que está creciendo poquito a poco en Internet, ¿vale? Y que se presentará a las futuras elecciones. Me encantaría apoyarlo, pero o sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, ya pensar que pudieran sacar 1 o 2 escaños ya es difícil, pero incluso aunque lo lograran, ¿qué? O sea, que el sistema español es una trampa. A ver si lo entendemos. Esto es lo importante, que la gente entienda que es como si se estuvieran dando de leches contra un muro y yo soy el que está abajo diciendo, señores, vamos a hacer un castillo de estos catalanes para trepar por encima. ¿No veis que el muro no tiene puerta? Leche, ¿vale? Esto mucha gente se ha dado cuenta y la gente está diciendo cosas, hay gente por internet y demás, que te lanza alternativas como, no, vamos directamente a la violencia. ¿Estás loco? Y haciendo daño a la gente. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado te están en 2 minutos, pero ¿qué estás diciendo? ¿No? Y otra gente dice, no, abstencionismo. Cuando vote menos del 5% de la gente, estarán deslegitimados y entonces se verán obligados a entregar el poder. Me parece completamente iluso y aparte va en contra de las tendencias. Ni siquiera está bajando la participación en las elecciones. Por lo cual el abstencionismo está fracasando y lleva fracasando casi 50 años. Por lo cual vamos a tener cabeza. Yo precisamente lo que propongo tiene un ingrediente muy importante, que es que empezar y tener éxito es muy difícil. Pero en el momento en el que se tenga un pequeño éxito, el hecho de poner ahí un partido que vota siempre no a los presupuestos, que vota siempre no a las investiduras, es como una piedra en el zapato para ese reparto de poder de la casta política, eso puede suponer el principio de su final. ¿Vale? Es decir, desde el minuto 1 estamos erosionando el sistema. No es una cosa de vamos a abstenernos todos juntos, vamos a intentar convencer a toda la masa humana del país para que se abstenga en masa. Eso es algo que puede estar, o sea, puede tardar un siglo. Puede tardar un siglo. No tenemos un siglo, ¿vale? Yo siempre hablo del largo plazo y de tener paciencia, pero vamos a hacer algo que haga daño desde el minuto 1. Y lo que yo planteo hace daño. El sistema desde el minuto 1. Cada escaño es una pequeña piedra en el zapato, ¿vale? Y un éxito grande que se podría lograr si los influencers de gran tamaño se unieran. Y los influencers de gran tamaño se unieran, sus comunidades son suficientes para sacar decenas de escaños. Un partido con decenas de escaños en el Parlamento, negándose a investir a nadie, diciendo que es mejor un gobierno en funciones, diciendo que estamos mejor si los políticos no nos gobiernan, que dada la gente que hay ahora en el poder, es mejor no tener gobierno aunque nos gobiernen ellos, que este es el mensaje. Un partido con unas decenas de escaños les jode el juego, les jode la fiesta. Si ya han tenido serios problemas para formar gobierno, ¿verdad? Les jode la fiesta, pero por completo. Y sobre todo, si es transversal, llega un momento que la gente se planteará, ¿para qué voy a votar al PP o al PSOE, que siempre me traicionan, cuando hay un tío que defiende mis ideas dentro de esta alternativa? Que esta es la parte buena. Es decir, que seamos todos, cada uno de nuestra madre y de nuestro padre, y que defendamos cada uno nuestras ideas, tiene su parte mala, es peligroso, ¿vale? Podemos explotar, podemos pasarnos el día discutiendo entre nosotros. Este es un riesgo enorme. Pero es que eso también sucedería en un parlamento libre. Pero si somos capaces de no llegar digamos, a las manos entre nosotros y solo en esos 2 asuntos del sistema electoral y de no pactar con el PP y el PSOE, vamos de la mano, lo que podemos hacer es que la gente diga, coño, ¿para qué voy a votar al PSOE si ya hay alguien de izquierdas en este partido que defiende lo que yo defiendo y además puedo votarle en persona, él representa mi voto, si no estoy de acuerdo con lo que dice, le quito mi voto, ¿vale? ¿Para qué voy a votar al PP? Porque yo soy más o menos de derechas cuando hay un tío conservador que está defendiendo lo que yo digo, ¿vale? En este partido. Es decir, también es un activo el tener a gente de todos los perfiles. Eso es un activo. Entonces, en el momento en el que tenga un éxito, por parcial que sea, primero, la casta política empieza a verse perjudicada y segundo, hay una serie de incentivos para crecer. ¿Vale? Y además, a nadie, a ninguna minoría le convendría presentarse por separado. No les convendría porque tendrían muy difícil entrar. Sin embargo, en cuanto se unen a la plataforma, tienen un foro de debate y difusión y un partido donde los votos de todos hacen un efecto positivo.
Por eso le llamo un hackeo. Es decir, yendo todos juntos, esto es de lo que me he dado cuenta, hackeamos los incentivos del sistema. Los incentivos están pensados para que PP y PSOE manden siempre. Pero si vamos todos juntos, los incentivos son al revés. ¿Vale? Ahora, de repente, votar a las minorías es lo que sale a cuenta, porque van todas juntas. Esta es la esencia del hackeo. Y ya hablando con Samuel Vidal, libertario, lo primero Correcto. sería la separación de poderes. Más que la separación de poderes como tal, la división social del poder. ¿Vale? Esto es una cosa que yo siempre he hecho en falta en los discursos, no solo libertarios, sino de ideología política. De yo quiero construir este sistema, yo quiero construir este otro sistema. Ya, ¿cómo lo hacemos estable? A mí mucha gente me ha dicho que no está de acuerdo con la separación de poderes o que no es necesario y tal. A mí me parece fundamental. Me parece fundamental porque el verdadero problema con el poder es que alguien lo tome y empiece a dar pasos para convertirlo en omnímodo. Cuantas más trabas se pongan, mejor. De hecho, creo que hay que ampliar el concepto e intentar, porque no es fácil, intentar llevar esa separación de poderes al máximo. Necesitamos un sistema en el cual la gente que elegimos y que ostenta el poder, ese poder esté no solo fragmentado, sino que sea extremadamente difícil para alguien con un poco de poder hacerse con el control del sistema. Y eso lo garantiza la separación de poderes. Pero hay que llevar el concepto más lejos, ¿vale? No solo lo que defendía Montesquieu, ¿no? De separar el poder según su funcionalidad. Eso tiene cierta utilidad. Nunca me ha parecido una mala idea. Que haya un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Lo sigo defendiendo. Debemos separarlos. Pero luego está el problema de los medios de comunicación y su injerencia en el poder. ¿Vale? Este es un problema enorme. Si todos los medios son parte de, imagínate, de una sola empresa o todos los medios son parte del gobierno, la opinión de la población estaría tan adulterada que no habría verdadera democracia. Necesitamos que la información fluya, que fluya libremente. Por suerte existe Internet y es muy difícil hoy en día bloquear del todo la información, pero yo creo que se deberían dar más pasos para evitar la injerencia del Estado, pero también de las grandes empresas que en el fondo están vinculadas al Estado, ¿no? De los capitalistas de amiguetes. Esos también están en la ecuación. Este sería el quinto factor, ¿no? El tema de la injerencia del dinero en la democracia. ¿Cómo lograr que el dinero no sea un factor determinante a la hora de elegir a quien deseamos que vote? De nuevo, no es fácil, pero cualquier avance en esa línea sería beneficioso. Yo, por ejemplo, defiendo que un cargo público no debería recibir ningún dinero por ostentarlo. Aunque es francamente difícil crear un sistema en el cual eso sea estable y se mantenga, pero no es imposible. ¿Vale? Al fin y al cabo, si tú representas a la gente, se supone que eres una persona de cierta capacidad, incluso aunque no tengas medios por ti mismo, siempre puedes pedir donaciones y vivir con eso. ¿Y quién te va a dar esas donaciones? La gente a la que representas. Lo que estás haciendo tiene valor para ellos. Por tanto, no debería costarte conseguir ese capital. ¿Vale? Luego está el tema de la naturaleza conspirativa del ser humano. ¿De acuerdo? Del hecho de que muchas personas se dedican a conspirar. Esto es así, el ser humano tiene una naturaleza conspirativa. O sea, tú te metes en cualquier club, aunque sea un club de lectura, y enseguida hay grupillos. ¿Vale? Yo suelo decir que en los grupos humanos, sobre todo en los grupos humanos que no son, digamos, familiares y demás, sino que se han formado fruto de nuestra vida, ¿no? Nos apuntamos a un club de lectura, nos apuntamos a una asociación y tal, ¿no? Entonces son personas que acabamos de conocer un poco. Entonces hay una cosa llamada la ley del segundo WhatsApp, ¿no? Que es que, como siempre hay alguien dando por saco, siempre se forma un segundo WhatsApp para evitar a esa persona tóxica. Entonces, la ley del segundo WhatsApp dice que si tú no estás en el segundo canal de WhatsApp, el problema eres tú. ¿De acuerdo? Entonces, claro, las personas tienden muchas veces a irse en privado a hablar de un tema y ese tema no lo hacen público. A eso le llamamos conspirar. Entonces, pienso que hay un problema potencial y desconocido, porque eso es lo que pasa con las conspiraciones, que no son de dominio público. No sabemos hasta dónde llegan. Pero vemos incluso que hay casos de conspiración abierta, como el foro de Davos, etcétera, personas que de forma sucinta utilizan su poder y su dinero para influir en la gente. Hay que intentar limitar esto de nuevo todo lo posible. Se trata de que el debate
público sea siempre público y abierto, de que las cosas se digan claramente siempre, de que, digamos, si la gente conspira en privado, muy bien, pero que eso no lleve a que tengan poder público. Sinceramente, me parece muy difícil de lograr, pero está bien que al menos identifiquemos todo lo que amenaza esa verdadera libertad del ser humano, ¿no? Y el séptimo factor, que en España no es un problema, pero en otros países sí, es el tema de la religión y su injerencia en la vida de las personas, ¿vale? Hay muchos países que son dictaduras religiosas. Entonces, en mi opinión, la separación de poderes no se trata de separarlo en 3 vertientes, sino en 7 vertientes. Hay que ampliar el concepto y llevarlo más lejos. Así que sí, es fundamental. Es fundamental para preservar la estabilidad de un futuro sistema libre, ¿vale? Pero bueno, eso no es lo esencial. Lo verdaderamente esencial, como libertario te lo digo, es la libertad de cada individuo. Las leyes que se hagan no deben en ningún momento restringir la libertad de una persona de hacer lo que quiera con su vida. Siempre y cuando no haya agresión al otro, yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Esta es la tesis libertaria. Es un principio que le llamamos el principio de no agresión, pero que tiene un nombre mejor y más bonito, que es vive y deja vivir. Eso es lo que yo defiendo y eso es lo más importante, porque podríamos tener una democracia perfecta con una separación de poderes impoluta y que realmente esa institución, esa autoridad política que elegimos, por mucho que esté fragmentada y no sea autoritaria, sin embargo, solo porque un 51% de la gente lo desea, de repente ponemos unas leyes que limitan por completo la libertad de las personas. Tenemos un 49% de gente que no puede ni vivir, incluso un 51% de gente que ha apoyado algo que le ata. Eso no puede ser, ¿vale? Es decir, debería estar completamente prohibido y controlado y figurar en la Constitución el hecho de que uno no puede hacer una ley que limite una libertad individual a no ser, a no ser que en tu ejercicio de tu libertad estés limitando tú la del otro. En el caso de agresión. Si no hay agresión, no puede haber ningún tipo de cortapisa a la libertad del individuo. Eso es lo más importante, no la separación de poderes. La separación de poderes es una buena idea. La libertad del individuo es lo fundamental. ¿Qué papel le otorgas al Estado si es que crees en él? ¿O hasta qué punto crees en él? Sobre todo en lo relativo a lo que se consideran las necesidades básicas de una persona. La sanidad, la educación, la comida, la vivienda. Básicamente creo que vivimos en un engaño gigantesco, que nos dice que el Estado es necesario precisamente de lo que tú dices, ¿no? De garantizar un mínimo a cada persona, etcétera, porque si no hay Estado, las personas no tienen ese mínimo, ¿vale? Es una engañifa gigantesca. Es una engañifa gigantesca y más en 2025. Quizá hace 2 siglos alguien podría haberlo defendido con cierto sentido, porque claro, la productividad del ser humano en aquella época no era la que es hoy en día. Hoy en día toda la pobreza y todos los problemas que tiene la gente se derivan del hecho de que cuando alguien se pone a trabajar, viene el Estado y le roba más del 50% de lo que produce. Sinceramente, si a ti te duplicaran tu salario mañana, tendrías problemas para tener sanidad, para pagar un seguro, para pagar una escuela. Sinceramente, ¿cuánta gente tendría problemas? La explosión de riqueza que habría sería, o sea, no tendría parangón. Son estas falsas necesidades que los estatistas usan para justificar la existencia del Estado, como el salario mínimo. Resulta que los países más ricos del mundo no tienen salario mínimo, pero vivimos en la mentira de que es necesario, de que el Estado tiene que fijar un salario mínimo y por debajo de él no se puede trabajar. Ni siquiera se tiene en cuenta cómo funciona de verdad. El salario mínimo es una prohibición de trabajar por menos de cierto dinero, incluso aunque el trabajador y el empresario estén de acuerdo. Cuando una persona no cobra el salario mínimo, no puede trabajar y entonces va directo a depender del Estado. Es toda una gigantesca pila de mentiras y realmente los países que mejor funcionan son aquellos que han llevado el liberalismo económico al mayor de los extremos. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Hace falta? Pienso que en un futuro, por medio no solo de la tecnología, sino de que seamos capaces de diseñar los sistemas adecuados, el ser humano será capaz de cubrir las necesidades de todo el mundo sin la necesidad de que eso implique que tenga que haber un núcleo de poder centralizado. ¿Cómo se hará eso? No lo sé. Si lo supiera, lo podríamos implantar ya. Hablamos de qué es factible y qué no es factible. Yo opino que es factible. Opino
que hay formas de que, digamos, el Estado se vaya retirando cada vez más y más y más de la sociedad civil hasta que desaparezca. Creo que es factible, ¿vale? Creo que las comunidades de Internet y cómo funcionan nos señalan el camino. Y creo que blockchain será una herramienta clave en ese futuro. A día de hoy, sin embargo, como no conocemos cómo podría funcionar una sociedad de esa manera, pienso que el Estado es necesario, pero debería tener básicamente las competencias mínimas para aplicar lo único que necesitamos de él, que es que se preserve ese principio de no agresión. Es decir, que si yo agredo a alguien, venga alguien y me detenga. Necesitamos una policía, necesitamos un ejército, necesitamos unos tribunales. Eso es todo. Todo lo demás es perjudicial en promedio y a largo plazo. Se justifica con la idea de que ayuda a las personas, pero no ayuda a nadie. Si mañana demoliéramos toda la parte del Estado, toda la parte del Estado, que no tiene que ver con esas tres funciones básicas propias del minarquismo, la explosión de riqueza que habría sería descomunal y no habría una sola persona en el país que le faltara de nada. Encontrar trabajo sería lo más fácil del mundo. De repente las empresas ganarían el doble de dinero. De repente las personas ganarían el doble de dinero. La inversión se multiplicaría, el consumo se multiplicaría. Acabaríamos en una situación parecida a la que está Hong Kong, Singapur, Suiza, países que han hecho exactamente eso y donde no hay una sola persona que pase necesidad. Incluso aunque tengan sistemas públicos de garantía, estos sistemas son mínimos y cubren a muy poca gente porque no hacen falta en realidad. Es decir, llega un momento en el que, además con el progreso que estamos viviendo, ¿vale? Con la productividad creciente debido a la inteligencia artificial, llega un momento que incluso cuando una persona tiene una desgracia enorme, se puede apoyar en la comunidad o incluso en la caridad privada. Llega un momento, o sea, que no hace falta nada de esto, ¿vale? Sin embargo, lo que no vemos nunca, cuando hablamos de eso, nos centramos siempre en esa garantía, no vemos el daño que hace el Estado. El Estado no te permite trabajar por menos de cierta cantidad. El Estado no te permite trabajar de ciertas maneras. Tú te haces autónomo y te cobran por trabajar y hay muchas cosas que no puedes hacer y hay una serie de normativas absurdas que tienes que cumplir. Te metes a trabajar en una empresa, te pagan una basura. Te pagan una basura y te das cuenta cuando ves tu nómina como ahora figura la contribución a la seguridad social y luego piensas en el IVA y en digamos, en lo que te paga de menos la empresa porque tiene que pagar sociedades, te das cuenta de que te está robando más de la mitad del salario. Y entonces vives en un pisucho, en un piso compartido y te dejas los cojones trabajando por una cantidad ridícula. Y estás ahí pegando por ganar 100 euros más, cuando en realidad lo que tú estás produciendo es el doble de lo que te están pagando, ¿no? Entonces, no se ve cómo eso nos afecta y cómo destroza la actividad económica, sobre todo a veces, o sea, hay algunas cosas que lo destrozan todo y no sirven para nada. El impuesto de patrimonio hace que todo el mundo se lleve su dinero del país. Es un daño tremendo y recauda 4 euros. La cuota de autónomos pone una barrera de entrada enorme a ganar dinero. O sea, cualquier persona que está en el paro podría hacer así y decir, vale, acepto trabajar de lo que sea. Te vas a una plataforma online de estas, pones un anuncio, friego casas, ¿vale? Friego casas y ya está, y cobro a la gente por eso. Y eso es legal, porque ¿dónde está? O sea, ¿a quién estás agrediendo fregando casas? Pero si quieres hacer eso, te obligan a pagar una cuota. ¿Pero qué coño? ¿Estamos locos? ¿Vale? Y luego encima, la tercera pata que no se suele hablar es esos servicios públicos, la calidad que tienen. En España, el sector público nos cuesta del orden de 450.000 millones de euros. Nos hacemos una idea del dinero que es eso. Es más que la fortuna de Elon Musk. ¿Vale? Y perciben todos los años ese dinero en dinero líquido. Nadie en todo el planeta tiene esa cantidad de dinero líquido. Nadie. Porque Elon Musk, la mayoría de su dinero son las valoraciones en bolsa de sus empresas. Si se hundieran sus empresas, se vería que no tiene ni mucho menos tanto dinero. ¿Vale? Entonces, el Estado tiene una cantidad de dinero increíble. ¿Y qué hace con ese dinero? Desperdiciarlo. La parte que se suele ver es la corrupción y el despilfarro en medidas absurdas. La gente presta mucha atención, por ejemplo, al Ministerio de Igualdad y demás chiringuitos, que es un desperdicio enorme. Pero es que, sinceramente, la educación pública funciona como el culo. La sanidad pública funciona como el culo. La gran mayoría de los servicios públicos funcionan como el culo. Y lo más sangrante, te sacan la mitad de lo que ganas para pagar todo eso
te obligan a consumir unos servicios que tú no has elegido y que son de bajísima calidad y muy caros, que ese es el principal problema y la principal causa de tu riqueza, y luego es que encima resulta que no solo son una basura, sino que no ha sido nunca a hacer una gestión con las administraciones públicas y van y te cobran una tasa, pero si esto ya lo he pagado, no debería ser gratis. Hay tasas por cualquier cosa. El Estado no hace prácticamente nada gratis. Y encima son tasas que no son voluntarias para trámites que no son voluntarios. Vivimos, aunque la gente no quiera verlo, con una especie de abusón que nos está apuntando a la cara con una escopeta que de vez en cuando se le va la olla y nos dice, ahora te pasas unos meses encerrado en casa, porque sí. Cuando hemos visto después que no había ningún tipo de justificación médica ni científica para ello y que ni siquiera fueron capaces de pedir una asesoría a expertos en el campo para ver qué hacían y qué no hacían, porque igual lo que les decían esos expertos de verdad pues no les gustaba, ¿no? Y nos están amenazando todo el rato, nos están puteando y haciendo bullying, se lleva más de la mitad de lo que tenemos en el bolsillo y como si fueran una especie de novio tóxico nos dicen, no, pero es que en realidad me necesitas, porque sin mí estarías muriéndote de hambre. Venga a tomar por culo ya. Cuanto antes desaparezcan y se vayan a tomar por culo, mejor. Lo único es que en esto yo siempre soy realista, para mí el realismo es un principio, ¿vale? Uno tiene que basarse en la realidad que ve y en cómo son las cosas. No podemos acabar con el Estado de la noche a la mañana. Es decir, somos como un yonki que se está metiendo fentanilo y antes necesitamos un poco de metadona. Creo que hay que demoler el Estado, salvo esas partes vitales que necesita para preservar la seguridad y los derechos fundamentales de todos, pero hay que hacerlo paso a paso. Lo primero que necesitamos es reformas estructurales necesarias para impulsar el trabajo, la inversión, etcétera, fuera el impuesto de patrimonio. Al contrario, deberíamos declarar libres de impuestos los capitales, que hacer algún tipo de medida de emergencia para que entren capitales desde fuera. España es un buen país para invertir, es un buen país para vivir. Tenemos un capital intangible enorme como futura potencia económica y lo estamos tirando a la basura. ¿Vale? También necesitamos eliminar la cuota de autónomos y facilitar el autotrabajo. ¿Vale? Todas esas medidas que paran a la gente a la hora de trabajar, ¿vale? Y de producir, que existen porque el Estado de esa manera nos hace dependientes de él, todo eso hay que eliminar. Y luego la otra parte, que también es importante, es que tenemos que meterle un buen adelgazamiento al Estado. ¿Vale? Yo creo que sin causar ningún tipo de problema grave a corto plazo, solo eliminando duplicidades de autonomías y algunas partidas de gasto público completamente inútil, no debería ser difícil en España adelgazar el Estado en unos 40, 50 mil millones de euros. Con eso acabaríamos con el déficit e iríamos al superávit. Y a largo plazo hay que poner medidas para que la administración pública sea lo más efectiva y eficiente posible, para que nos cueste cada vez menos dinero, dando un servicio cada vez mejor y que cuando la sociedad ya entre en unos niveles de riqueza aceptables y, digamos, hacerlo, no destroce todo, que el Estado se vaya retirando de ciertas áreas. ¿Vale? Porque parece muy loco que solo funcione la sanidad privada. La gente, tú le hablas de esto, de no, sin sanidad pública, y dice, pero ¿cómo me voy a pagar yo un médico si soy pobre? La respuesta es que no eres pobre, tío. No eres pobre, eres rico. Lo que pasa es que te están robando la mitad de tu salario y el Estado está haciendo que la economía no crezca al ritmo que podría crecer. Si quitamos eso, porque claro, es que no es verdad que te estén sosteniendo, es decir, salvo la gente más pobre del país, la mayoría de la gente paga más por la sanidad a base de impuestos, digamos, del valor que tienen los servicios que luego le dan. Es así, precisamente por lo ineficiente que es el Estado. Y encima la situación se está pudriendo a toda velocidad. Entonces, no es verdad, que no es que soy pobre, lo necesito. Te están haciendo pobre. Este es el tema. Entonces, la forma de demoler el Estado es, primero, vamos a acabar con esas dinámicas tóxicas que hacen pobre a la gente, vamos a recortar el gasto, vamos a quitar impuestos absurdos, luego vamos a bajar los impuestos, que el país empiece a crecer, a florecer y poco a poco la gente verá que no necesita el Estado. Cuando el Estado se vuelva irrelevante, le vamos cortando los trozos que hacen que sea irrelevante y lo vamos sustituyendo por sistemas privados que funcionen igual de bien. Y ya está. Si no se trata... Claro, algunos piensan que privatizar todo va a ser como una especie de desastre. Y lo cierto es que puede serlo si lo hacemos sin cabeza.
¿vale? Si lo hacemos a lo loco. Esto le pasó a un presidente argentino, ¿no? De la Rúa, que llegó el primer día y como en Argentina los alimentos están subsidiados porque la gente es muy pobre, quitó los subsidios de la noche a la mañana. La gente dijo, me vas a matar de hambre. ¿Vale? No se hacen así las cosas. Esos subsidios, mi ley no los ha quitado. Los quitará cuando dejen de ser necesarios. Hay que hacer las cosas con cabeza. No hemos venido aquí a destruir la vida de la gente, pero sí a que despierten. No, el Estado no es garantía de nada. Es la principal causa de tus males. Y esta es la realidad. Libérate de él. Es como un puto novio tóxico. Es como el típico jefe que te dice que esto es una familia, que la empresa es de todos y luego te paga una miseria y te hace trabajar horas extra a cambio de nada, ¿vale? Y te dice que no se te ocurra irte de la empresa porque a ver dónde vas a ir tú, que estés mejor que aquí. Entonces, por Dios, rompamos ya la puta relación tóxica, démosle una patada a los cojones al Estado y vamos a empezar a vivir en libertad. Que no es tan difícil, sé que da un poco de vértigo, pero es que las oportunidades están ahí fuera para todo el mundo. No necesitamos la asistencia del papá Estado. Una de las grandes, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado español, en este caso, y muchos de Europa, es la inmigración. ¿Cómo crees que hay que afrontarla desde el Estado y cómo lo harías sin Estado? Muy buena pregunta. Vale, desde el Estado, ¿no? Es decir, ¿qué haríamos ahora? ¿No? Si, fíjate, ¿no? En 2 años o así, se tiene algo de influencia, o qué defiendo simplemente, ¿no? ¿Qué defiendo que se debería hacer ahora? Yo creo que la inmigración de por sí no es mala como tal. Creo que ha habido inmigración que ha tenido resultados positivos en la historia e inmigración que ha tenido resultados negativos. El análisis de cuándo ha sido de una manera y cuándo ha sido de otra es la clave. Yo no pienso que se deba rechazar a una persona solo por su origen ni nada por el estilo. Y veo que hay naciones que se han construido a base de inmigración que están entre las más exitosas del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, Australia. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Por ejemplo, Suiza, que está lleno de inmigrantes. Por ejemplo, Costa Rica, que está lleno de inmigrantes, ¿verdad? Sin embargo, hay países donde la inmigración ha sido un desastre y la historia es muy clara al respecto. Cuando dos grupos étnicos no son capaces de entenderse entre sí y se ven obligados a compartir espacio, la cosa suele acabar en guerra, limpieza étnica o ambas. Ha habido demasiados desastres como para que ignoremos esa realidad. Y no se trata de hablar solo del mundo árabe, de África, de Latinoamérica y su diferencia con respecto a Occidente, ¿no? Por ejemplo, sino solo hay que prestar atención a cómo influyó la cuestión de Alsacia y Lorena, ¿no? Para provocar básicamente, bueno, no es que lo provocó solo esos factores, pero son factores que fueron muy importantes a la hora de crear una enorme enemistad entre Alemania y Francia y eso tuvo cierta influencia en las dos guerras mundiales que ha habido. O sea, no es un tema baladí, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo funciona la inmigración? ¿Cuándo funciona bien? Pues cuando no es ni masiva ni descontrolada. Y además cuando el inmigrante, cuando llega, tiene una serie de requisitos que debe cumplir para permanecer en el país que le fuerzan a comportarse de forma constructiva y positiva. Es entonces cuando se aporta. Entonces, claro, creo yo que entre la idea esta de que algunas personas contra las que he debatido, ya sabes que he debatido con gente un poco chunga y tal, ¿no? Con pasamontañas y estas cosas. Yo no soy de, a ver, no soy de acojonarme, pero te digo que me impresionó bastante, el pavo, hostia, ¿sabes? Entonces, claro, esta gente, pues incluso hubo una persona contra la que debatí que hablaba del jus solis, ¿no? Que decía, tú, si eres descendiente de los aztecas y has venido a España hace 300 años, da igual, que hables un español perfecto sin acento, que tengas algún miembro de tu familia que ha sido español, que lleves aquí 300 años. No eres de aquí, porque tu sangre no lo es. Venga ya, hombre, me estás contando, ¿sabes? Como, o sea, le dan un peso enorme a la raza y estas historias. Me parece una fumada, una ida de olla y una estupidez supina, ¿vale? Pero luego está el otro lado, ¿no? Que es esta gente que te dice, ningún ser humano es ilegal, no a las fronteras. A ver, en un mundo ideal, de puta madre, tío. O sea, quitamos las fronteras y tal. Si no provocara nada negativo, ¿por qué íbamos a tener fronteras? Pero es que lo provoca. O sea,
Vamos a hacer un poco de números. ¿Cuánta población hay en España? Estamos ya en casi 48 millones de habitantes y buena parte de ellos son inmigrantes. Imagínate que abrimos las fronteras con África, ¿vale? Quitamos las vallas de Ceuta y Melilla y ponemos unos ferries a traer gente, que la gente se pague el billete y entre. O sea, quitamos las fronteras, entren libremente desde África. ¿Cuánta gente vendría hasta aquí de los 1.500 millones de africanos que pueblan el continente? La inmigración sería masiva y sería descontrolada. ¿Cuál sería el resultado? Que tendríamos masas de gente que viene con lo opuesto, que no comprende la cultura del país, ni cómo debe comportarse, que ha entrado libremente y no hay motivo ni razón ni forma alguna de expulsarle, con lo cual no tiene que cumplir ningún tipo de requisito de buena vecindad ni nada por el estilo. Y que encima hay que asistirles porque no tienen nada. Si no se les asiste, pues, aunque sea por pura necesidad, empezarán a robar, a mendigar, etcétera. ¿En qué se convierte el país? Pues en un estercolero. Pero es que es normal. Es lo mismo que pasa si tú, por ejemplo, cuando hay gente que huye de la guerra, ¿qué pasa? Pues lo que se hace es que hay gente que va allí, de ACNUR o lo que sea, y montan un campo de refugiados, invitan a la gente del campo de refugiados y ponen un poco de orden, construyen las casas de una determinada manera, bien separadas, sin basura en medio, para prevenir los incendios. Se coge agua de la parte de arriba del río, se caga en la parte de abajo del río, y dices, qué tontería. Bueno, pues cuando esto no se hace y la gente se agrupa sin más al tuntún, escapando de la guerra, como ha pasado, por ejemplo, en Yemen, ¿vale? Que ha habido algún caso digamos, de campamentos de refugiados improvisados, pues lo que ha pasado es una epidemia de cólera. Es lo que pasa cuando la gente bebe agua infestada de heces, ¿vale? Entonces, claro, si tú dejas que la gente, por pura desesperación, ¿vale? Por la necesidad de progresar económicamente, en la frontera en la que esto es muy curioso, pese a que España va relativamente mal, la frontera entre España y Marruecos es la frontera de mayor disparidad económica del planeta. Se dice pronto. Entonces, si tú de repente abres la frontera, lo que tienes es un desastre descomunal, pero descomunal. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿vale? Hay que hacer que la inmigración sea algo controlado, ¿vale? Y hay que hacer dos cosas. Lo primero, vigilar las fronteras y decidir quién entra y quién no entra, poner unos requisitos que no nos conviertan en un páramo aislado donde nadie puede venir, como si esto fuera Turkmenistán, pero el que entra se atiene a unas reglas, ¿vale? La inmigración ilegal no debería existir, es ilegal, porque es ilegal. Por lo cual, si alguien ha entrado ilegalmente, habrá que expulsarle, yo lo siento. ¿Podemos poner formas en las cuales la gente entre legalmente al país? Desde luego. Y luego lo segundo, y también muy importante, son las normas que un inmigrante debe cumplir en España. Es por ahí por donde tenemos que atacar el problema. Si un inmigrante viene, es un inmigrante ilegal, y aún así le empadronamos, le damos una ayuda social, que estamos creando no solo un efecto llamada, sino estamos creando pues, la formación de guetos, la llegada de personas sin ningún tipo de intención de contribuir, etcétera. Además, pienso que hay algo deliberado en todo esto, y no soy el único que lo dice. Hay quien piensa que, como ya hiciera Fidel Castro en los 90 en Cuba, que vació sus cárceles y le mandó los inmigrantes a Estados Unidos y hubo la ola cubana del crimen, ¿no? No sé si has visto la peli Scarface, la del precio del poder, ¿no? Vale, pues esto ya lo han hecho otros regímenes antes, ¿no? Decir, oye, mira, tengo mis cárceles llenas de escoria, entonces esta gente la mando a otro sitio, ¿no? Pues se rumorea que Marruecos nos hace lo mismo, ¿vale? Si tú te vas a la frontera entre Marruecos y España, verás gente que no tiene oficio ni beneficio, que muchos son marginados o no tienen familia o les han expulsado de sus casas, porque allí en Marruecos y en general en el mundo árabe, temas como robar y demás está muy mal visto. Hay un orden social muy potente que, la verdad, igual deberíamos aprender un poco de él, sinceramente, ¿vale? Entonces, claro, hay una serie de personas que, por llamarlas de algún modo, dentro de la sociedad de esos países se consideran indeseables. Pues toda esa gente está entrando masivamente y se queda en España, porque España es el paraíso del delincuente y del gorrón. Te dan dinero por no hacer nada y puedes delinquir sin consecuencias. Es tan así que a España, no sé si te acuerdas, en su momento, cuando acabó la guerra de Kosovo, los mercenarios, milicianos, etcétera, que no tenían donde caerse muertos, se juntaban en bandas e iban a un sitio donde delinquir con facilidad. ¿Y a dónde venían?
porque desde Kosovo hasta España hay un señor viaje, ¿eh? Pero venían aquí, no se quedaban en Francia, no iban a Suiza, donde se vive 10 veces mejor, no iban a Alemania, no iban a Serbia o a Croacia, se iban a España. ¿Por qué? Porque aquí las leyes son un cachondeo. O sea, tú aquí, por ejemplo, en España las leyes te permiten cometer hurtos infinitos, sin consecuencias. Mira ya. Es decir, en España tú puedes tener como modo de vida la delincuencia sin que pase nada. Entonces, como nuestras leyes fomentan la vagancia y la delincuencia, ¿a dónde van los inmigrantes que son vagos y delincuentes? A España. ¿Y a dónde van los inmigrantes que son ingenieros, están formados y quieren sacar una vida adelante? Pues van a Suiza, básicamente. Lo que pasa es que allí las condiciones para quedarse son muy duras y las condiciones para entrar son muy duras. Entonces, esas condiciones son las que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nosotros, ¿vale? Para que esa inmigración que llega se integre de forma natural. Pero, por otro lado, yo nunca estaré de acuerdo ni con los fascistas, ni tampoco con la gente que es anti-inmigración en general. Es decir, yo no creo que la inmigración sea mala per se. Y cuando los inmigrantes se integran o simplemente no causan problemas, yo no veo que haya nada negativo. Llevo viviendo con inmigrantes toda mi vida sin ningún problema. Por poner un ejemplo, aquí en Madrid hay 1 millón de latinos. De casi 8 millones de personas que viven en la Comunidad de Madrid, hay 1 millón de latinos. Y yo vivo en una zona llena de latinos. Parece prácticamente Latinoamérica y la verdad, cero problemas. Los latinos se integran muy bien en España. Por lo que sea, ¿no? Como diría el Chocas. Hombre, obviamente por la compatibilidad cultural, ¿vale? Entonces, hay que reflexionar sobre este tema y tenemos, de nuevo, la clave es usar la cabeza, analizar lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que no funciona son los efectos llamada, abrir las puertas sin sentido común y que se monten guetos. Y bueno, también hay un tema de que hay, vamos, entre los pueblos y las culturas hay ciertas compatibilidades y enemistades. Es decir, no hace falta de nuevo irse a los extremos. Tú piensas lo que ha pasado en los Balcanes en los últimos 30 años. Entonces, es mejor que la gente se junte con gente con la que es compatible culturalmente. Es decir, la inmigración latina se integra mucho mejor y esto es un hecho, simplemente es un hecho. ¿Vale? Yo no hablo de cerrar las puertas a alguien que venga de otro país, pero sí que es un hecho oye, si hay personas que vienen de países que tienen sistemas políticos, ideologías, o lo que sea, o incluso religiones, ¿no? Que tienen fricciones con la gente de aquí, oye, hay que dejar las cosas muy claras. Tiene que haber una ley muy dura, ¿vale? De forma tal que ante la más mínima violación, expulsión. Ya está. Así es como se hace limpieza, ¿vale? No, lo que no se puede hacer simplemente es echar a todo el mundo solo porque venga de otro sitio cuando no ha hecho nada, ¿vale? Yo creo que el individuo tiene derechos, venga de donde venga, ¿vale? Pues seguiremos muy de cerca todos tus pasos en este plan que estás llevando a cabo. Que vienen cositas, se están moviendo cosas, poquito a poco, ¿vale? Parece que no, como no saco contenido, porque realmente lo de ser creador de contenido no me llama mucho. Lo puedo hacer en plan afición, pero es que quién tiene tiempo, ¿no? Para estas cosas. Eh, pero se están moviendo cosas, ¿vale? Hay novedades en breve en mi canal. Entrad y suscribíos, habrá un vídeo dentro de poco y se vienen cosas buenas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya a la acción, ¿de Pues acuerdo? estaremos muy atentos a tus próximos pasos. Vale, Muchas gracias, perfecto. Samuel, por acompañarnos en este podcast y un fuerte abrazo. Gracias a ti por invitarme. Un saludo a todos los que nos estáis oyendo y bueno, perdón por la pedazo de chapa, pero vamos, yo creo que ha sido interesante, ¿no? Ha sido interesante y ha sido relevante y uníos todos. Necesitamos cambiar el país y la verdadera clave es que estemos juntos, todos. Al menos en eso. Podemos discrepar en 20.000 cosas, pero que sepan el PP y el PSOE que vamos contra ellos, todos juntos como un puño cerrado. 1000 voces, una voluntad. Ahí queda el lema final, ¿eh? Muchas Bueno, gracias, Samuel. a ti, Un abrazo. nos vemos.